Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar. El día de hoy lo que vamos a ver es el axioma de reemplazo, el cual básicamente dice que toda función entre clases se puede reemplazar por una función entre conjuntos. Vamos a usar ese axioma para probar el teorema de enumeración, el cual afirma que todo conjunto bien ordenado es isomorfo a un único número ordinal. Después de probar el axioma de enumeración, podemos definir lo que es el tipo de orden. Básicamente lo que dice todo esto es que los números ordinales representan a todos los conjuntos bien ordenados. También vamos a dar una equivalencia del axioma de elección que involucre a los números ordinales. Y como una aplicación del axioma de reemplazo y el teorema de enumeración, vamos a construir un número ordinal que es no numerable. De hecho, ese ordinal no numerable que vamos a construir es el primer ordinal no numerable. ¿Ok? Si uno se pone a reflexionar, todos los ordinales con los que hemos estado trabajando, todos son numerables. Entonces uno podría pensar que todos los ordinales deben de ser numerables, cosa que no va a pasar porque nosotros vamos a construir un ordinal que es no numerable. Nada más necesitamos el axioma de reemplazo y el teorema de enumeración. No necesitamos para esta construcción recursión o alguna versión del teorema de recursión transfinita. No hace falta. Para construir el primer ordinal no numerable, no hace falta eso. Después construiremos diferentes escalas de ordinales. Y ahí sí ocuparemos el teorema de recursión. Pero para construir el primer ordinal no numerable, no es necesario. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el axioma de reemplazo. Déjenme cambiar de pluma. Ahí está. Axioma de reemplazo. Vamos a empezar a dar ideas de lo que dice el axioma de reemplazo. Después ya damos el axioma de manera formal, pero vamos a empezar con ideas, ¿ok? Bueno, vamos a considerar dos funciones entre clases. Y vamos a introducir una notación. Sea set igual a la clase de todos los conjuntos. En el curso de teoría de conjuntos 1 se prueba que el conjunto de todos los conjuntos no existe. Es un objeto demasiado grande para ser considerado un conjunto, ¿ok? Pero entonces se le pone el nombre de clase. Son objetos que rebasan a los conjuntos, son demasiado grandes para ser considerados un conjunto. Un ejemplo, este de aquí, la clase de todos los conjuntos. Vamos a considerar esa clase y consideremos estas dos funciones entre clases. Consideremos las siguientes dos funciones entre clases. La primera va a ser el operador sucesor. Esta está definida en la clase de todos los conjuntos hacia la clase de todos los conjuntos. ¿Qué es lo que hace? Pues a cada conjunto le asigna el sucesor del conjunto X. Acuérdate que el sucesor, déjame lo pongo en un cuadrito. Creo que igual esta observación está de más. Ya hemos trabajado muchísimo con el operador sucesor, pero aún así vamos a ponerlo en un cuadrito. El sucesor de X, por definición, es X unión el unitario de X. ¿Ok? Y vamos a considerar esta función también. Que va del conjunto, la clase de todos los conjuntos hacia la clase de todos los conjuntos,
que a cada conjunto le asigna el potencia de x. ¿Ok? Entonces vamos a considerar esas dos funciones entre clases. Es un hecho que no son funciones entre conjuntos. ¿Por qué? Porque fíjate qué es lo que pasa con el dominio y el codominio. El dominio, bueno, lo que sería como el dominio y lo que sería como un codominio no son conjuntos. Entonces, estrictamente hablando, estos no son objetos de teoría de conjuntos. Entonces, ¿por qué se le llama? Serían funciones entre clases. Es una manera de abreviar, ¿no? A cada conjunto le estás asignando otro objeto, ¿no? Que en este caso sería el sucesor de x y el potencia de x. Pero, ¿por qué le llamamos función? ¿Qué virtud tienen estas relaciones para poderles llamar funciones entre clases? Es entre clases porque el dominio y el codominio es un hecho que no son conjuntos. ¿Pero por qué les llamamos funciones? Bueno, vamos a hacer esta observación. Vamos a considerar las siguientes dos propiedades. Sea P1 de x, y, la propiedad x es un conjunto y y es igual a el sucesor de x. Y vamos a definir a P2x, y como la propiedad. Aquí le ponemos unas comillas. X es un conjunto y y es igual a el potencia de x. Que la propiedad P1 de x, y, ¿qué es? Que la primera entrada sea un conjunto y la segunda entrada sea el sucesor del conjunto de la primera entrada. Y P2 de x, y es la propiedad de que x es un conjunto y y es igual a el potencia de x. Observa lo siguiente. Notemos que si P1 de x, y es verdad y P2 de x, z también es verdad, P1 aquí, perdón, P1 de x, y es verdad y P1 de x, z es verdad, entonces y es igual a z. Lo mismo pasa con P2. Si P2 de x, y es verdad y también sabemos que P2 de x, z es verdad, entonces se puede concluir que y es igual a z. ¿Eso acaso no lo cumplían las funciones entre conjuntos? Recuerden esta frase que se suele decir en el tema de funciones. A cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. Algo similar está pasando aquí, ¿no? A cada x le está correspondiendo un único y, porque si P1 de x, y es verdad y P1 de x, z es verdad, es porque la segunda componente, o sea, y y z, deben de ser iguales. Lo mismo pasa con la propiedad P2, ¿ok? Entonces, dicho de una manera intuitiva, a cada conjunto x le corresponde un único sucesor y un único conjunto potencia. Esa es la razón de llamarles funciones entre clases, porque el dominio y el codominio es un hecho que no son conjuntos. ¿Y por qué funciones? Porque justamente tienen la propiedad, esa virtud que tienen las funciones entre conjuntos. A cada punto del dominio le corresponde uno y solo uno del codominio. ¿Ok? Entonces esto es importante, entender esta idea, o sea, el por qué
¿Por qué le llamamos a estas cosas funciones entre clases? Esa es una. Otra. Ahora vamos a considerar una función entre clases arbitraria. Vamos a considerar una función entre clases arbitraria. Yo espero que me quepa todo esto. Ahí está. Yo espero que todo esto me quepa, bueno, lo que sigue me quepa en este cuadrito. Vamos a considerar sean K1 y K2 dos clases. Esas clases pueden ser realmente conjuntos o puede ser que no sean conjuntos, ¿no? Por ejemplo, aquí consideramos el conjunto de todo, la clase de todos los conjuntos. Ese no es un conjunto. O podríamos también haber considerado la clase de todos los números ordinales. Ya se probó que el conjunto de todos los números ordinales no existe. ¿Ok? Entonces, bueno, tomemos dos clases y sea f una función entre clases. Entre la clase K1 y entre la clase K2. Y entonces vamos a hacer un dibujito. Tenemos aquí a nuestra clase K1. Y acá tenemos a nuestra clase K2. Son objetos muy grandes, ¿ok? Pero a lo mejor por alguna razón nosotros queremos restringirnos a algo que realmente sí es un conjunto. Queremos restringir el dominio a un objeto que sí forma parte del estudio de la teoría de conjuntos. O sea, vamos a restringirnos a un conjunto. Aquí nos tomamos a... Este sí es un conjunto. Vamos a pensar que es un conjunto. Un conjunto. Nuestra función f está definida de K1 en K2. Pero, ¿qué se puede hacer con las funciones? Algo que en ocasiones es útil trabajar con las funciones es la imagen directa. Tomas un subconjunto del dominio y nos fijamos en la imagen directa de dicho subconjunto bajo la función f. Entonces, nos podríamos fijar en todos los puntos. A ver si este pinta. Sí. Nos podríamos fijar en la imagen de todos los puntos de A bajo la función f. Vamos a agarrar este color. Tomamos los puntos que se encuentran aquí. Y les aplicamos la función f. ¿Ok? Ahora, ¿quién sería este conjunto? Bueno, ¿quién sería este objeto? Este sería, usualmente se le denota como f de A, ¿no? ¿Y quién sería? Serían todos los elementos en K2 tales que y es igual a f de x, ¿no? Donde x es algún elemento del conjunto A. ¿Es un conjunto? Vamos a ponerlo con signos de interrogación. ¿Es un conjunto? Porque A es un conjunto. Tú te tomaste un conjunto, restringimos, tomaste un conjunto en capa, subconjunto, un conjunto que está dentro de K1, le aplicaste la función f y nos fijamos en la imagen de todo el conjunto A bajo la función f. Lo denotamos por f de A. ¿Y quién sería f de A? Pues serían todos los elementos en K2, tal que y es igual a f de x para algún x en A. La pregunta es si este objeto es realmente un conjunto. Uno podría decir,
Eso va a ser un conjunto por el axioma de comprensión. Porque aquí tenemos una propiedad, pero hay un problema. Falta algo por considerar, que para aplicar el axioma de comprensión, tú necesitas un conjunto base. Y uno podría decir, pues tenemos a K2, a K2, pero K2 no necesariamente es un conjunto. K2, de hecho, podría ser una clase propia, o sea, algo que no es un conjunto. Y entonces aquí no podemos aplicar el axioma de comprensión. De hecho, ocurre que esto no se puede probar con la axiomática de Zermelo. Entonces, para garantizar que pase esto, que esto sea un conjunto, necesitamos introducir un axioma. Y justo ese axioma es el axioma de reemplazo. Lo que nos va a decir básicamente, lo que nos dice básicamente es que esto sí va a ser un conjunto. Axioma de reemplazo. O sea, básicamente lo que nos va a decir es que f de A es un conjunto. Con la axiomática de Zermelo no es posible probar esto. Que si tenemos una función entre clases y tomas un conjunto, algo que realmente es un conjunto en el dominio, la imagen va a ser un conjunto. Eso no lo podemos probar con la axiomática de Zermelo. Pero introduciendo el axioma de reemplazo, bueno, vamos a garantizar que siempre f de A va a ser un conjunto. Ya con todo esto, vamos a enunciar formalmente el axioma de reemplazo. Voy a quitar esta hoja y vamos a enunciarlo. Axioma de reemplazo. Consideremos una propiedad. Sea P de X una propiedad, tal que para todo X siempre existe Y único, tal que P de X, Y es verdadero. Supongamos que tenemos una propiedad tal que para cualquier objeto que tú te tomes de teoría de conjuntos, o sea, para cualquier conjunto que te tomes, siempre existe un único Y, tal que P de X, Y es verdadero. Y lo que dice el axioma de reemplazo es que ya que te tomaste una propiedad con estas características, entonces para todo A conjunto, siempre va a existir un B conjunto, tal que para todo X en A existe Y en B, tal que P de X, Y es verdadero. Fíjate lo que dice este resultado, este axioma. Te está diciendo que para cualquier conjunto que te tomes en el dominio, siempre va a haber un conjunto B en el codominio, tal que, intuitivamente hablando, claro, tal que la imagen de A bajo la función que determina la propiedad P se queda contenida en el conjunto B. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Pues que ahora sí vamos a tener un conjunto base. Un conjunto base que en este caso, como nombramos las cosas, sería el conjunto B. Vamos a hacer un dibujo. Aquí tenemos vamos a pensar en la situación en la que estamos hace rato. Aquí está la clase K1. Aquí tenemos a la clase K2. Y tenemos esta F. ¿Quién es esta F? Esta F, la función determinada por la propiedad
P determina una función. Observa lo que dice aquí. Para cada punto del dominio existe un único elemento del codominio tal que pasa esto, ¿no? Entonces, la propiedad P determina efectivamente una función. Consideremos esa función. Ahora, tómate un conjunto en K1. El problema hace rato es que cuando nos fijamos en la imagen, no teníamos un conjunto base para aplicar el axioma de comprensión, ¿no? Pero ahora sí lo tenemos. El axioma de reemplazo nos garantiza la existencia de un conjunto B tal que para cada X que te tomes en A, existe un Y en B, el cual por supuesto que es único. No hace falta decirlo, porque aquí al principio del enunciado estamos diciendo que para cada objeto siempre hay un único conjunto tal que P de X, Y es verdadero. Eso pasa en general. En particular va a pasar para todos los puntos del conjunto A. Para cada X en A existe un Y en B tal que P de X, Y es verdadero. Este Y, ¿quién sería? Este Y sería F de X. Entonces, básicamente o geométricamente, ¿qué tendríamos? Pues que la imagen de A bajo F se queda contenida en B. Y entonces eso nos hace pensar que ahora sí podemos, con este axioma, podemos demostrar que la imagen de A bajo F realmente sí es un conjunto. Porque ahora sí tenemos un conjunto base y parece que ahora sí podemos aplicar el axioma de comprensión. Vamos a ver eso. Voy a escribirlo de este lado. Este es el enunciado, ¿no? Entonces este es el axioma de reemplazo. Todo esto. ¿Ya? Y ahora, vamos a seguir aquí. CF, la función que determinada por la propiedad P. Definimos F de A. Vamos a usar la notación del axioma. O sea, tomamos un conjunto A. F de A, ¿quién es? Son todos los Y's tales que existe X en A con F de X igual a Y. Y aquí estaríamos en el mismo problema de que teníamos hace rato, que no hay un conjunto base. Pero ahora sí tenemos un conjunto base, nos lo da el axioma de reemplazo. Este objeto, esto es lo mismo que decir todos los Y en B, tales que existe X en A con F de X igual a Y. O dicho de otra forma, son todos los elementos en B, tales que existe X en A, tal que P de X, Y es verdadero. Y aquí es importante notar que aquí sí podemos aplicar el axioma de comprensión. Tenemos un conjunto, voy a poner una flechita aquí, ves el conjunto base. Y esta es la propiedad. Entonces, por axioma de comprensión, F de A es un conjunto. Conclusión de todo esto. Si tú tienes una función entre clases,
y tú la restringes a un conjunto, algo que realmente sí es un conjunto, entonces esa función entre clases sí puede ser reemplazada por una función entre conjuntos, porque siempre vamos a garantizar la existencia de un conjunto B tal que todo elemento del dominio todo elemento de A va a caer dentro del conjunto B. Y entonces tendríamos una función que va de A en B. F restringida a termina siendo una función de A en B. Y con esto que se probó aquí, incluso podríamos decir, vamos a ponerle aquí asterisco, y entonces podríamos decir que F restringida en A va de A en la imagen de A bajo F. Esto ya es una función entre conjuntos también, porque aquí abajo probamos que esto es un conjunto. La imagen de A bajo F es un conjunto. A por hipótesis es un conjunto. Entonces esto ya sería una función legítima. Una función entre conjuntos. Y eso es lo que dice el axioma de reemplazo. ¿Ok? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el axioma de reemplazo para probar el teorema de enumeración. Antes de enunciar el teorema de enumeración, voy a dar 3 lemas, los cuales no voy a probar porque forman parte del curso de teoría de conjuntos 1, pero sí vamos a recordarlos. Estos lemas hablan de los conjuntos bien ordenados y uno en el que si tú tienes dos conjuntos equipotentes y uno de ellos tiene un buen orden o un orden lineal o un orden parcial, entonces al otro conjunto se le puede heredar esas estructuras, ya sea el de buen orden, el de orden parcial o el de orden lineal. Ahorita lo enunciamos con cuidado. Pero nuestro primer lema es de conjuntos bien ordenados y dice lo siguiente. Consideremos x, x con esta relación un conjunto bien ordenado. Un conjunto bien ordenado. Entonces nuestro primer lema dice que x no es isomorfo a ningún no es isomorfo a algún segmento inicial. A un segmento inicial de x. O sea cual sea el segmento inicial que te tomes de x, ese segmento inicial con la relación de orden que hereda de x, ese segmento inicial no puede ser isomorfo a x. ¿Ok? Recordemos que es un segmento inicial. Aquí lo pongo en un cuadrito. Para cada x en x definimos u de x como todos los y en x, tal que y es menor a x minúscula. Este conjunto es el segmento inicial. Es un segmento inicial. Es un segmento inicial. Por cada x minúscula que te tomes, queda determinado un segmento inicial. Fíjate que aquí pedimos menor estricto, ¿ok? Entonces, bueno, el primer lema dice que no hay conjunto bien ordenado que sea isomorfo a uno de sus segmentos iniciales. Lema 2. El lema 2 nos habla de cómo se pueden comparar dos conjuntos bien ordenados. Dos conjuntos
bien ordenados. Tomas dos conjuntos bien ordenados y ellos de principio no tienen por qué ser isomorfos. Podrían tener estructuras completamente distintas. Ajá. Pero siempre va a ocurrir que o son isomorfos, cosa que no tiene por qué pasar siempre, o son isomorfos, o uno de ellos es isomorfo a un segmento inicial del otro, o al revés. Entonces, dados dos conjuntos bien ordenados, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones. La primera, pues que X es isomorfo a Y. La segunda, X es isomorfo a un segmento inicial de Y. Y la tercera, Y es isomorfo a un segmento inicial de X. 2 y 3 son simétricas, ¿no? Entonces siempre que tú te tomes dos conjuntos bien ordenados, o son isomorfos, dados dos segmentos, dos conjuntos bien ordenados X y Y, X es isomorfo a Y, o X es isomorfo a un segmento inicial de Y, o Y es isomorfo a un segmento inicial de X. Pero eso es lo único que puede suceder, ¿ok? Este es el lema 2. Lema 3. De hecho vamos a necesitar 4 lemas. Ahí estaba el otro. Lema 3. Este ya involucra ordinales. Sean alfa y beta. Números ordinales. Elementos en la clase de todos los ordinales. Entonces, lo que dice el teorema es que esos dos ordinales son iguales. Sí y solo sí. Estos dos ordinales, con la relación de pertenencia, por supuesto, son isomorfos. Vamos a hacer la demostración. Es muy sencilla. Esta es muy sencilla, esta implicación es muy sencilla, porque pues si alfa es igual a beta, entonces alfa con la relación de pertenencia es igual a beta con la relación de pertenencia. Y pues si estos dos son iguales, es un hecho que van a ser isomorfos. Este es evidente. Esta. Ahora, para acá, supongamos que alfa con la relación de pertenencia es isomorfo a beta con la relación de pertenencia. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que alfa es igual a beta. Vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que alfa es distinto de beta. Entonces, si alfa es distinto de beta, debe suceder que alfa es menor que beta o beta es menor que alfa. Vamos a suponer sin pérdida, bueno, hay que considerar estos dos casos. Vamos a hacer uno, el otro caso se hace de manera análoga. En cualquiera de los dos casos debemos de llegar a una contradicción, porque bueno, justo porque estamos haciendo la prueba por contradicción, ¿no? Estamos suponiendo que alfa es distinto de beta. En algún momento tenemos que llegar a una contradicción, ¿va? Vamos a considerar esto. Vamos a suponer que alfa es menor que beta. Supongamos que alfa es menor que beta. Entonces, alfa
es un segmento inicial de beta. Alfa es un segmento inicial de beta. Y además, por hipótesis, ¿cómo es alfa con la relación de pertenencia y beta con la relación de pertenencia? Por hipótesis son isomorfos. Y además, alfa es un segmento inicial de beta. Eso no es posible. ¿Por qué? Por el primer lema. Dado un conjunto bien ordenado, este conjunto bien ordenado puede ser isomorfo no puede ser isomorfo a alguno de sus segmentos iniciales. Entonces aquí llegamos a una contradicción, porque estos dos conjuntos, estos dos objetos son isomorfos y uno es segmento inicial del otro. Y habíamos dicho que eso no es posible por el lema 1. Hay que ponerle por lema 1. Por lo tanto, este es análogo, estamos de acuerdo. Si suponemos que beta es menor que alfa, entonces beta es un segmento inicial de alfa y llegamos a la misma contradicción. Por lo tanto, suponer que alfa es distinto de beta nos lleva a una contradicción que supusimos mal, justo eso, que alfa es distinto de beta. Por lo tanto, alfa es igual a beta. Okay, este sí lo probamos porque este sí es un resultado nuevo. El lema 3 es nuevo. El lema 4. Lema 4. Considera dos conjuntos, sean A y B, dos conjuntos, tales que existe una función f de en B biyectiva. Supongamos que este símbolo puede notar varias cosas. Puede notar un orden parcial, un buen orden, un orden lineal. En A, vamos a pensar que está en A. En B, vamos a ponerlo en B mejor. Ahí está. Sí. Supongamos que tenemos un orden, ya sea un orden parcial, un orden lineal, un buen orden en el conjunto B, y además tenemos una función biyectiva de A en B. Por ejemplo, aquí está nuestro conjunto A, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro conjunto B. Y en nuestro conjunto B sí tenemos una relación de orden, que puede ser muy débil, puede ser a lo mejor un orden parcial, algo intermedio, puede ser un orden lineal, o puede ser algo muy, muy potente, o sea, como un buen orden, por ejemplo. Entonces lo que dice este lema es que le podemos dar un orden del mismo calibre al conjunto A. Si este es un orden parcial, entonces a A lo podemos equipar con un orden parcial. Si este es un orden lineal en B, entonces podemos darle un orden lineal al conjunto A. Si tenemos que este es un buen orden en B, entonces podemos darle un buen orden al conjunto A. ¿De qué manera? Entonces, la relación, y aquí vamos a tratar de que la notación se vea realmente distinta. Esta notación, la relación en A definida como A es menor o igual a B, si y solo si
f de A es menor o igual a f de B. Sí, aquí en el conjunto B tenemos esta relación, ¿no? La que dijimos al principio del lema. Y estamos definiendo una nueva relación, pero ahora en el conjunto A. ¿Y de qué manera la definimos? Tomas un elemento en el conjunto A y tomas un elemento en el conjunto B y decimos que el elemento A es menor o igual al elemento B si y solo si sus imágenes, o sea, f de A y f de B, f de A es menor o igual a f de B. Esta relación, acuérdense que está dada en B y esta es la que estamos definiendo en A. ¿Qué virtud tiene esta relación? Pues define como va a ser un orden parcial o un buen orden o un orden lineal en A. De hecho aquí tendríamos que ponerle unos paréntesis, ¿no? Ya sea parcial o buen orden, orden lineal. Entonces siempre que tengas dos conjuntos equipotentes, si a uno de ellos se le puede dar un buen orden, al otro también se le puede dar un buen orden. Si uno de ellos tiene un orden parcial o un orden lineal, también se le puede dar al otro conjunto un orden parcial o un orden lineal. Y ahora sí, ya con estos 4 lemas, vamos a probar el teorema de enumeración. Vamos a enunciarlo. El libro de Fernando Hernández Hernández no lo nombra, no le da nombre, pero es un nombre común. Llamarle el teorema de enumeración en muchos libros de teoría de conjuntos viene así nombrado. ¿Okay? Teorema de enumeración. Básicamente lo que dice es que los ordinales van a representar a todos los conjuntos bien ordenados. Va el teorema. Todo conjunto bien ordenado es isomorfo a un único número ordinal. Vamos a hacer un dibujito de esto. Pensemos en capa igual a la clase de todos los conjuntos bien ordenados. Y OR, pues ya sabemos quién es, ¿no? La clase de todos los números ordinales. Tenemos la clase de todos los conjuntos bien ordenados y la clase de todos los números ordinales. Aquí hacemos un dibujo. Aquí está capa, aquí está K. Y aquí tenemos a la clase OR. Tú tómate un conjunto bien ordenado aquí, que bueno, ¿cómo lo visualizaríamos? Un elemento en K, pues con un puntito. Tómate un conjunto bien ordenado y hay un único número ordinal que le podremos poner un subíndice, no hay alfa de W, tal que estos dos están relacionados. ¿En qué sentido cómo están relacionados? Pues estos dos conjuntos, con sus relaciones, en este caso el ordinal con su relación de pertenencia, y W con esta relación, van a ser isomorfos. Y este ordinal, aparte, el teorema está diciendo que es único. Solo hay un único ordinal que va a ser isomorfo a W.
al conjunto bien ordenado que te hayas tomado. ¿Va? Vamos a empezar probando la unicidad. Y después vamos a probar la existencia de dicho ordinal. Demostración. ¿Cómo probamos la unicidad? Pues vamos a tomarnos dos números ordinales que sean isomorfos a un conjunto bien ordenado que podemos llamar W. Entonces empezamos tomando sea W. Vamos a ponerle aquí unicidad. Sea W un conjunto bien ordenado. Sean dos números ordinales. Tales que son isomorfos a W. W es isomorfo a alfa y W es isomorfo a beta. El ser isomorfismo es una relación transitiva, estamos de acuerdo, por teoría de conjuntos 1. Entonces, W es isomorfo a alfa y W es isomorfo a beta. ¿Eso qué implica? Eso implica que alfa debe de ser isomorfo a beta. Por supuesto, estos dos ordinales con la relación de pertenencia. Pero probamos en el lema 3 que si son isomorfos, deben de ser iguales. Y entonces la unicidad queda probada. Ya está. Unicidad. Ahora tenemos que demostrar la existencia de dicho ordinal. Vamos a empezar. Ahora la existencia. O sea, lo que acabamos de hacer es probar que si existe, debe de ser único. Y ahora vamos a demostrar que realmente existe dicho ordinal. Tomamos W, un conjunto bien ordenado. Para cada X en W, consideremos, vamos a definir estos conjuntos WX. ¿Qué va a ser WX? Va a ser el segmento inicial inducido por X. Vamos a denotarlo de esta manera. Vamos a considerar el segmento inicial inducido por X. Si queremos ser más explícitos, WX, ¿quién sería? Serían todos los Y's en W, tales que Y es menor que X. ¿Ok? Entonces WX es el segmento inicial inducido por X y vamos a considerar otro conjunto. Sea A el conjunto de todos los X's en W, tales que WX es isomorfo a un número ordinal. Vamos a considerar, definimos A como el conjunto de todos los elementos en W, tales que el segmento inicial inducido por X es isomorfo a un número ordinal. WX, ¿con qué relación? Con la relación inducida por W. W tiene un orden. Pues vamos a restringir este orden a WX. Vamos a ponerle aquí. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces WX con la relación que hereda de W. Y vamos a construirnos una función entre clases. Consideremos
la siguiente función entre clases. Vamos a definirle de esta manera. F va de A en OR. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues tomamos, este sí es un conjunto, ¿verdad? A realmente es un conjunto. Por esquema de comprensión se prueba que, que A realmente es un conjunto. Entonces, este sí es un conjunto, el dominio es un conjunto. El problema está en el codominio. El codominio es la clase de todos los números ordinales. Entonces, esta no es una función entre conjuntos. Sería catalogada como una función entre clases. ¿Qué regla de correspondencia va a tener? Pues a cada punto en A le voy a asignar alfa x, donde alfa x es isomorfo a wx. Aquí ya no lo puse, pero alfa x ¿con qué relación? Pues por ser un ordinal, la relación con la que siempre está, la relación asociada a ese ordinal es la relación de pertenencia. Y wx, como habíamos dicho, con la relación inducida por w. Entonces la regla de correspondencia, ¿cuál es? A cada punto de A le voy a asignar el ordinal que es isomorfo a wx. ¿Qué probamos hace rato? Probamos que si un conjunto bien ordenado es isomorfo a un ordinal, dicho ordinal debe de ser único. Entonces, por la unicidad, f realmente es una función entre clases. Y como A es un conjunto, entonces aquí entra el axioma de reemplazo. Tenemos una función de un conjunto a una clase. Pero el axioma de reemplazo te dice que si tú el dominio lo restringes a un conjunto, en este caso no hace falta hacer restricción, pues este sí es un conjunto. Entonces, si yo me fijo en la imagen de este conjunto bajo esta función entre clases, ¿qué probamos? Que la imagen debe de ser también un conjunto. Eso por el axioma de reemplazo. Axioma de reemplazo. Pues por el axioma de reemplazo, f de A es un conjunto. F de A, ¿cómo lo podríamos describir? Serían todos los alfa x, tales que alfa x es isomorfo a wx, ¿no? Con x elemento de A. Entonces, ¿qué podemos decir de f de A? Pues la imagen de A bajo f es un conjunto de números ordinales. Estos son elementos de la clase de la clase de todos los números ordinales. Por el axioma de reemplazo, este objeto realmente es un conjunto, y es un conjunto de números ordinales. En los primeros videos probamos que si tomamos un conjunto de números ordinales, siempre podemos encontrar un número ordinal que no es elemento de dicho conjunto. Vamos a aplicar ese resultado. Sea alfa un número ordinal, tal que alfa no pertenece en f de A, en la imagen de A bajo f. Esto siempre lo podemos hacer, ya se probó.
lo probamos con la notación, usamos la notación usamos una X para probar este resultado. Dijimos X, un conjunto de números ordinales. Entonces existe un número ordinal alfa, tal que alfa no pertenece en X. Así fue como se enunció aquella vez. Fue en el tercer video o en el segundo video, no recuerdo bien, pero esto ya se probó. Así que vamos a hacer uso de ese resultado. Y ahora, por el lema 2, tenemos lo siguiente. Este es un ordinal. Entonces es un conjunto bien ordenado. W por hipótesis es un conjunto bien ordenado. Y el lema 2 que decía que dados dos conjuntos bien ordenados, o son isomorfos, o uno es isomorfo a un segmento inicial del otro, o al revés, ¿no? Entonces, por el lema 2 tenemos que alfa es isomorfo a W. Y si pasa esto, ya acabamos. Porque justo lo que queremos ver es que W es isomorfo a un número ordinal. Si tenemos esto, ya acabó la prueba. Otra posibilidad es que W sea isomorfo a un segmento. W es isomorfo a un segmento inicial de alfa. Pero aquí hay que recordar que todo segmento inicial de un número ordinal todo segmento inicial de un número ordinal es un número ordinal. Entonces W realmente sería isomorfo a un número ordinal. Y acabaríamos. ¿Cuál es la otra posibilidad? Por el lema 2, la otra posibilidad es que alfa es isomorfo a un segmento inicial de W. Pero si pasa esto, imagínense que alfa fuera isomorfo a un segmento inicial de W. Entonces alfa pertenece a la imagen directa de A. Pues ¿cuánto valdría? Piensen, ¿cuánto valdría f de x? F de x por definición, ¿quién es? F de x es el único ordinal que tiene la propiedad de ser isomorfo a wx. Y ocurre que alfa es isomorfo a wx. Entonces f de x debe de ser igual a alfa. Y entonces tendríamos, por un lado, que alfa pertenece en f de a, por la hipótesis de que alfa es isomorfo a wx. Y la otra hipótesis que tenemos es que alfa no pertenece a la imagen directa de a bajo f. No, pues ocurre que al suponer esto, déjame lo pongo de un color de este. Suponer esto nos lleva a una contradicción. Suponer que alfa es isomorfo a un segmento inicial de W nos lleva a una contradicción, por lo cual el inciso C no puede suceder. Entonces las únicas dos posibilidades es que alfa sea isomorfo a W o que W sea isomorfo a un segmento inicial de alfa. Pero un segmento inicial de alfa ya dijimos que es un número ordinal. Y en cualquier caso, llegamos a que W es isomorfo a un número ordinal. Entonces, por lo tanto, W es isomorfo a un número ordinal. Y se acabó. Queda aprobado el teorema de enumeración. Como les dije, este teorema así no viene nombrado, así no lo nombra el libro de Fernando Hernández en su libro, pero es
una manera en que se suele nombrar, es usual esa manera de nombrar el teorema de enumeración. Lo que está haciendo el teorema es mostrarte que los ordinales representan a todos los conjuntos bien ordenados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cualquier conjunto bien ordenado que tú te tomes siempre va a ser isomorfo a un ordinal. Y uno podría pensar, ¿puede ocurrir que un conjunto bien ordenado sea isomorfo a dos ordinales distintos? No, se probó que ese ordinal es único. Y justo por la unicidad podemos dar la siguiente definición. Definición. Sea W un conjunto bien ordenado. El tipo de orden de W se define como el único número ordinal alfa tal que W con su relación, la relación asociada a W, es isomorfo a alfa, por supuesto alfa con la relación de pertenencia. En tal caso, la notación que se suele usar es la siguiente. Como que ponemos a el conjunto bien ordenado, le calculamos la norma al conjunto bien ordenado, por decirlo de alguna manera. Y lo vamos a denotar así. Con dos líneas aquí, dos líneas acá. Y aquí ponemos al conjunto bien ordenado. ¿Y esto qué denota? Esto denota el tipo de orden de W. O sea, es el único número ordinal que es isomorfo a W. O sea, este objeto es un número ordinal. Esa notación tan acaparatosa, esta notación representa un número ordinal. El único número ordinal que es isomorfo a W. ¿Ok? Bueno, de aquí se desprende una serie de corolarios muy sencillos. Pero hay uno que es muy interesante, pues va a ser una equivalencia del axioma de elección. Corolario del teorema de enumeración y de esta definición. ¿Okay? Vamos a considerar dos conjuntos bien ordenados. Y entonces lo que dice el corolario es que X y Y son isomorfos si y solo si el tipo de orden de X y el tipo de orden de Y son iguales. Corolario 1. Corolario 2. Creo que el corolario 1 no amerita prueba. Bueno, igual vamos a comentar un poquito cómo es la prueba. Checa. Suponte que X es isomorfo a Y. X es isomorfo a Y. Este es el tipo de orden de X y este es el tipo de orden de Y. ¿Esto qué denota? Como dijimos, esto aunque tienes que escribir mucho, al final de cuentas es un número ordinal. ¿Con qué propiedad?
con la propiedad de ser isomorfo a X. Entonces aquí voy a rayar el corolario, ya ni modo. Este es isomorfo a X, ¿no? Y este es isomorfo a Y. Entonces, si tú supones que X y Y son isomorfos, entonces tenemos que este ordinal es isomorfo a X es isomorfo a Y es isomorfo a este número ordinal. Por la transitividad de la relación de isomorfismo, se sigue que este número ordinal es isomorfo a este número ordinal. Y por el lema 3, o lema, no me acuerdo qué lema, pero el que nos dice que dos números ordinales son isomorfos si y solo si son iguales, se sigue que estos dos números ordinales deben de ser iguales. Y para el regreso es algo similar. Si estos dos son iguales, pues sabemos que este ordinal debe ser isomorfo a X, este ordinal por definición debe ser isomorfo a este conjunto bien ordenado, pero estos dos son iguales. Entonces, X es isomorfo a este ordinal, Y es isomorfo a este mismo ordinal. Por transitividad, X y Y deben de ser isomorfos. Y tan tan, se acabó. Pero es consecuencia de todo lo que hicimos, ¿ok? Escríbanlo ustedes con detalle, pero es algo sencillo de probar. Corolario 2. Ya nos estamos acercando a la equivalencia del axioma de elección. X, un cobo, un conjunto parcial bien ordenado. Un conjunto bien... Perdón. X puede ser bien ordenado si y solo si X es equipotente con un número ordinal. También es consecuencia de todo lo que es consecuencia del teorema de enumeración. Vamos a hacerlo platicado. Si X puede ser bien ordenado, pues podemos considerar a X lo equipamos con un buen orden. Y tenemos un conjunto bien ordenado. Por el teorema de enumeración, X es isomorfo a un número ordinal. Pero si hay un isomorfismo entre tu conjunto bien ordenado y un número ordinal, pues ese isomorfismo en particular es una biyección. Y entonces X es equipotente a un número ordinal. ¿Ok? Y para el regreso, si X es equipotente con un número ordinal, aquí hay que recordar el lema 4. Déjenme ver, eso sí es el lema. Es el lema 4. Ajá. El que habla de dos conjuntos y una biyectiva y que uno tiene un buen orden o un orden parcial o un orden total. Pues aplicamos ese resultado, el lema 4. Si tú tienes que X es equipotente a un número ordinal sí está bien ordenado. Y X es equipotente a un conjunto bien ordenado, que en este caso es un número ordinal. Entonces X puedes equiparle, a X se le puede equipar un buen orden. Y entonces X puede ser bien ordenado. Este sí solo sí es muy sencillo, consecuencia del teorema de enumeración. Y esto sí lo enuncio como un teorema. El axioma de elección es equivalente
a que todo conjunto no vacío, es equipotente a un número ordinal. Vamos a hacer la demostración. Pero también es una prueba muy sencilla porque ya tenemos el teorema de enumeración. Y con el teorema de enumeración, esta prueba es simple. Supongamos el axioma de elección. Supongamos que se cumple el axioma de elección. Ya se probó que el axioma de elección es equivalente al teorema del buen orden. Todo conjunto no vacío puede ser bien ordenado. Esto hay que ponerlo en un paréntesis. Ajá. El axioma de elección es equivalente a que todo conjunto no vacío puede ser bien ordenado. Es el teorema del buen orden. Entonces, estamos suponiendo que se cumple el teorema del buen orden. Tomamos Cx, un conjunto no vacío, y sea esta relación un buen orden en X. Tomas un buen orden en X. Aplicamos el teorema de enumeración. Y entonces X con este buen orden es isomorfo a un número ordinal. Pero entonces X es equipotente a un número ordinal. Y se acabó. Si suponemos el axioma de elección, entonces todo conjunto no vacío es equipotente a un número ordinal. Entonces, una implicación ya está. Ahora, supongamos que todo conjunto no vacío es equipotente a un número ordinal. ¿Qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar el teorema del buen orden. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos dando por hecho que axioma de elección y teorema del buen orden son equivalentes. Si yo pruebo que se cumple el teorema del buen orden, entonces se cumple el axioma de elección. ¿Va? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos un conjunto no vacío. Sea X un conjunto no vacío. Por hipótesis, X es equipotente a un número ordinal. X es equipotente a alfa, donde alfa es un número ordinal. Y aplicamos el lema 4. Tienes dos conjuntos equipotentes, donde uno de ellos tiene un buen orden, entonces X tiene una relación de buen orden. Eso me implica que X, llamémosle esa relación menor o igual, es un conjunto bien ordenado. Pero ¿cómo nos tomamos nuestro conjunto X? Fue un conjunto no vacío arbitrario. Por lo tanto, probamos que todo conjunto no vacío puede ser bien ordenado. O sea, probamos el teorema del buen orden.
Y el teorema del buen orden es equivalente a el axioma de elección. Por lo tanto, acabamos la prueba de este teorema. Ya está. Como una aplicación del axioma de reemplazo y el teorema de enumeración, vamos a construirnos un número ordinal que va a tener ciertas características. Va a ser no numerable y vamos a probar que es el primer ordinal que es no numerable. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con su construcción. Antes de eso, vamos a darnos cuenta que con lo que tenemos hasta ahorita, no tenemos un ordinal, no tenemos un ordinal que sea no numerable. O sea, este ejemplo va a ser el primer ordinal no numerable que vamos a poder construir. Todos los ordinales con los que hemos trabajado han sido numerables. Entonces, bueno, vamos a hacer notar eso. Vamos a hacer una recta. Aquí tenemos al 0, al 1, al 2. Todos estos son números ordinales. Son los ordinales finitos. Hacemos un proceso límite y obtenemos a omega. Después obtenemos a omega más 1 aplicando el sucesor, el operador sucesor. Después podemos obtener omega más 2. En general un omega más n. Sin embargo, aquí hay un detalle. Aquí hay que tener cuidado. Omega más n, ¿cómo se define? Omega más n, por definición, ¿a qué es igual? No está bien definido. Ahorita, en este momento, no tenemos bien definido omega más n. Omega más n intuitivamente sí sabemos qué es. Es aplicar el operador sucesor n veces a omega. Aplicándolo una vez, obtienes a omega más 1. Lo aplicas nuevamente y obtienes a omega más 2. Pero en general, ¿cómo podríamos definir a omega más n? ¿Se define omega más n como? No podemos todavía. Es como el problema que uno tiene cuando quiere definir un número natural. Puedes definir al 0. Puedes definir al 1, al 2, al 3. Puedes definir el número 1.000.000, habiendo definido todos los anteriores. Pero ¿cómo defines en general un número natural? Todo eso motivó a dar la definición de número ordinal con la que estamos trabajando en el curso. Pero algo similar pasa aquí. Y uno podría pensar, pues vamos a aplicar el teorema de recursión. Porque aquí hay como una cierta recursión. Y el teorema de recursión nos permite definir cosas conociendo la anterior y una condición inicial. Pero aquí tampoco aplica eso porque tampoco sabemos esto. Voy a escribirles a continuación. Tampoco sabemos si omega más 1, omega más 2, omega más n, el conjunto que tiene todos los omega más 1, omega más 2, omega más n, con n natural, sea un conjunto. Esto también, en estos momentos, es una pregunta que no podemos responder. Está con signos de interrogación. Entonces no podríamos aplicar recursión para definir los omega más n. Bueno, pero intuitivamente sí sabemos qué son. Después de pasar por todos los omega más n, ¿qué sigue? Omega más omega. Que intuitivamente, omega más omega, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser omega unión omega más 1, omega más 2, omega más n, y nos seguimos, ¿no? ¿Y cómo es este? ¿Cómo es este ordinal? Este es numerable, porque es omega, son los naturales. ¿Y cómo es este? Pues
como que se siente, se intuye que aquí podemos establecer una biyección con de los naturales hacia este conjunto. Todavía no lo sabemos, pero bueno, sí va a ser un conjunto, como que puede establecer una biyección, ¿no? Entonces este también va a ser numerable. Y eso nos hace sospechar que omega más omega más omega también debe de ser numerable. Pero entonces si seguimos así con omega más omega más omega, omega más omega más omega más omega, pues todos esos van a ser numerables. O sea, al final omega por n debe de ser numerable para cada n que pertenece en los naturales. ¿Qué es omega por n? Omega por n es sumar omega n veces. ¿Qué seguiría después? ¿Cuál sería el otro paso límite? Pues en vez de tener aquí una n, considerar omega por omega. Bueno, abreviado sería omega cuadrada. Omega cuadrada sería numerable. ¿Omega cuadrada quién sería? Omega cuadrada pues debe tener a omega más 1, omega más 2, omega más n, omega más omega. Aquí hay puntos suspensivos porque en medio hay más ordinales. Omega más omega más omega. Pero como que omega cuadrada es la unión numerable de conjuntos numerables. Aquí lo ponemos. O sea, si uno se pone en reflexión un poquito esto que se ha hecho, como que omega cuadrada se obtiene de hacer una unión numerable de conjuntos numerables. Y si omega cuadrada es numerable y le multiplico un omega más, obtengo omega cúbica. Pero como que entonces suena que producto de numerables es numerable. Y entonces omega a la n también va a ser numerable. Ahora lo pongo de este lado. Omega a la n es numerable. Y omega a la omega se obtendría también de uniones numerables de conjuntos numerables. Es numerable. El caminito que se sigue en toda esta lógica es de acá para acá, como indican las flechas, ¿no? Y entonces todos los ordinales que nos podemos construir, que los únicos que conocemos son estos, y de hecho ni siquiera todavía están formalizados, todavía no sabemos exactamente cómo se define omega más omega, omega más omega más omega, pero con estas ideas que tenemos, pues nos hace ver que estos conjuntos todos van a ser numerables. Y eso podría hacer pensar que los ordinales deben de ser siempre conjuntos numerables. Pero eso no va a pasar. Ahorita vamos a construir un número ordinal que es no numerable. Vamos a la construcción. Construcción del primer ordinal no numerable. Vamos a empezar con la construcción. Consideremos la siguiente clase. Omega 1 va a estar definido como el conjunto de todos los... Va a ser un conjunto, ahorita no sabemos qué lo es, entonces vamos a decir la clase de todos los números ordinales, tales que existe B, subconjunto de omega, y existe R, subconjunto de omega cruz omega, tales que B con esta relación es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Fíjense, ¿qué estamos considerando? Estamos considerando todos los números ordinales para los cuales hay un subconjunto de omega
Y una relación, recuerden la definición de relación de omega en omega, sería un subconjunto de omega cruz omega. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad de que B equipado con esa relación es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Si nosotros agregamos aquí buen orden, no pasa nada. Sigue siendo el mismo conjunto. O sea, si yo omito aquí buen orden, o lo pongo o lo quito, no pasa nada. Si yo se lo quito, se deduce de esto que R es un buen orden en B. ¿Por qué? Porque si son isomorfos, como este es un buen orden, este también tiene que ser un buen orden. Y si se lo dejo, si le pongo aquí buen orden, pues estoy diciendo cosas de más, pero no pasa nada. Sigue siendo la misma clase. Entonces, lo que tenemos que hacer, la prueba se va a dividir, la construcción se va, esta es la construcción. Este va a ser nuestro número ordinal no numerable, va a ser el primer ordinal no numerable, pero para probar todo eso, vamos a dividir la prueba en 3 partes. Bueno, primero afirmación. Omega 1 es el primer número ordinal no numerable. La prueba la vamos a dividir en 3 partes. 1. Pues los números ordinales son conjuntos. No sabemos, en estos momentos no sabemos si omega 1 es o no es un conjunto. Entonces lo que tenemos que hacer primero es probar que omega 1 es realmente un conjunto. 2. Después vamos a ver que omega 1 es un número ordinal. O sea, tenemos que probar que omega 1 es transitivo y omega 1 está bien ordenado. Y 3. Omega 1 es el primer ordinal no numerable. O sea, esto se dividiría en 3 cosas, en 2 cositas que hay que hacer. Una es ver que omega 1 es no numerable. Y la otra es ver que si beta es un ordinal no numerable, entonces omega 1 es menor o igual a beta. Y recuerda que aquí estamos trabajando con la relación de pertenencia. Este menor o igual, ¿qué significa? Pues que omega 1 pertenece a beta o omega 1 es igual a beta. ¿Ok? Entonces, la prueba la vamos a dividir en 3 partes. Hay que ver primero que omega 1 es un conjunto. Después tenemos que ver que omega 1 es un número ordinal. Es decir, hay que ver que omega 1 es transitivo y está bien ordenado con la relación de pertenencia. Y 3, omega 1 es el primer ordinal no numerable. Aquí la prueba se divide en 2 partes. Omega 1 es no numerable. Hay que ver que omega 1 es no numerable. Y que si beta es un ordinal no numerable, el que sea que te tomes, omega 1 debe ser menor o igual a beta. Vamos a hacer la prueba. Para probar que omega 1 es un conjunto, vamos a ayudarnos del axioma de reemplazo y el teorema de enumeración. Para aplicar el axioma de reemplazo, ¿qué necesitamos? Necesitamos considerar una función entre clases.
Entonces hay que buscar una función entre clases que nos ayude a probar que omega 1 es un conjunto. Después de un rato de reflexionar cómo podría ser la prueba, pues a uno se le ocurriría que omega 1 fuera la imagen de cierta función entre clases. Y de hecho que sea la imagen de un conjunto, de realmente un conjunto, de una función entre clases. Entonces, bueno, ese es el plan a seguir. Y lo que tenemos que hacer ahora es proponer a la función. CF vamos a considerar esta función. La función entre clases que va del potencia de omega cruz el potencia de omega cruz omega hacia la clase de ordinales. ¿Con qué regla de correspondencia? Pues nos tomamos una pareja. Me lo escribo aquí bien. B, R. ¿Y qué es lo que vamos a asignar? Pues tenemos dos posibilidades. Le vamos a asignar el tipo de orden de B, R. Si B, R, el tipo de orden de B, R, ¿cuándo queda bien definido? Cuando B, R es un conjunto bien ordenado. O sea, esta es una estructura de buen orden. Es un conjunto bien ordenado. Que vamos a bajarle la notación para no estar trabajando con este símbolo. Esta notación luego puede ser muy acaparatosa. Vamos a ponerle simplemente alfa. A B, R le voy a asignar alfa si B, R es un conjunto bien ordenado con la propiedad de que B, R sea isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. ¿Y qué pasa si B, R no es un conjunto bien ordenado? Si no es un conjunto bien ordenado, entonces simplemente lo mandamos a 0. Y la primera pregunta que surge, ¿esta f realmente es una función entre clases? Y si es una función entre clases, ¿por qué? Por el teorema de enumeración. Aquí que estamos, ¿cómo es la regla de correspondencia? Si tomas un conjunto bien ordenado, le vamos a asignar un ordinal que sea isomorfo a B, R. Y uno ahí se pregunta, ¿cuántos ordinales tienen esa virtud? Por el teorema de enumeración, hay un único número ordinal que es isomorfo a B, R. Esto pasa en el caso en que B, R es un conjunto bien ordenado. Y si B, R no está bien ordenado, pues aquí está bien definida la función también, porque lo estoy mandando únicamente a 0. Entonces, la observación es, por el teorema de enumeración, f es una función entre clases. Perfecto. Ahora, vamos a aplicar el axioma de reemplazo. Por el axioma de reemplazo, ¿qué pasa con la imagen directa del potencia de omega cruz? El potencia de omega cruz omega bajo f. Por el axioma de reemplazo, este objeto es un conjunto.
y hacemos la siguiente afirmación. ¿Qué conjunto es? Afirmación. La imagen directa del potencia de omega cruz el potencia de omega cruz omega es igual a omega 1. Esto se queda como ejercicio. Esto ustedes pruébenlo. Es una prueba muy sencilla. Se queda como un ejercicio. Simplemente ven cómo es la imagen. ¿Cómo es la imagen de F? ¿Es un ordinal distinto de 0 o es el ordinal 0? Si es el ordinal, si toma el valor del ordinal alfa, ¿alfa qué virtud va a tener? Bueno, pues va a ser isomorfo a B con la relación R. ¿Cómo se definió omega 1? ¿Cómo definimos omega 1? Aquí tengo la hoja. De hecho, vamos a ver cómo se definió omega 1. Aquí está la definición. Son todos los ordinales para los cuales existe un subconjunto omega y un buen orden en omega cruz omega, tal que B, R es isomorfo a alfa, alfa con la relación de pertenencia. Entonces, pues como que estamos diciendo lo mismo aquí y acá. De hecho, más bien omega 1 lo definimos como la imagen de esta función. En el fondo, eso es lo que se hizo. Bueno, ustedes prueben esta igualdad. Es muy sencilla. Pruébenla. Y entonces, conclusión. Omega 1 es un conjunto. Y es un conjunto aparte de números ordinales. Vean cómo se definió la función. Bajo las dos reglas de correspondencia, las dos posibilidades, me voy a un número ordinal distinto de 0 o me voy al número ordinal 0. Entonces, omega 1 es un conjunto de números ordinales. Lo cual me implica, por algo que ya se probó en videos pasados, que omega 1 con la relación de pertenencia es un buen orden. Es un conjunto bien ordenado. ¿Qué falta por ver? Pues tenemos que ver que omega 1 es transitivo. Ya sabemos que está bien ordenado con la relación de pertenencia. Pero falta ver que omega 1 es un conjunto transitivo. Vamos a probarlo. Vamos a probar 2. Entonces, omega 1 es un número ordinal. Demostración. Ya vimos que omega 1 con la relación de pertenencia es un conjunto bien ordenado. Falta ver que omega 1 con la relación de pertenencia, que omega 1 más bien, únicamente omega 1, falta ver que omega 1 es un conjunto transitivo. Vamos a hacer la prueba. Tomemos un elemento en omega 1, un elemento alfa. ¿Qué tenemos que demostrar? Para ver que es transitivo, tenemos que demostrar que alfa es un subconjunto de omega 1. Vamos a tomar un elemento beta en alfa. Sea beta que pertenece en alfa. ¿Qué significa que alfa esté en omega 1? Como alfa pertenece en omega 1, entonces existe B, subconjunto de omega cruz omega, esto es por la simple definición de omega 1, existe B subconjunto de omega,
y existe R subconjunto de omega cruz omega, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Estos son isomorfos. CH, el isomorfismo asociado. O sea, B, R y alfa con la relación de pertenencia son isomorfos vía el isomorfismo H. Se puede probar que ese isomorfismo es único, pero bueno, eso no lo necesitamos ahorita. Simplemente tomemos un isomorfismo asociado a estos dos conjuntos bien ordenados. Tomemos ese isomorfismo H. Vamos a pensar de hecho que ese isomorfismo va de alfa hacia el conjunto B. Supongamos que va de esta forma, ¿no? Del ordinal al conjunto B. ¿Qué es alfa? Alfa es un número ordinal. Como alfa es un número ordinal, y beta es un elemento en alfa, entonces alfa, por ser un número ordinal, es un conjunto transitivo. Y como beta pertenece en alfa, entonces podemos concluir que beta es un subconjunto de alfa. Y entonces la función h restringida a beta va de beta con la relación de pertenencia hacia la imagen de beta con la relación R restringida a la imagen de beta. Restringimos la imagen, restringimos la relación, restringimos el dominio. Esto también es un isomorfismo. O sea, eso quiere decir, y aquí está la conclusión, que beta con la relación de pertenencia es isomorfo a h de beta con la relación R restringida a h de beta. H de beta es un subconjunto de h de alfa. H de alfa, ¿qué era? H de alfa era todo el conjunto B. Y B es un subconjunto de omega. Entonces, H de beta es un subconjunto de omega. Y R restringido a H de beta es un subconjunto de R. Y R es un subconjunto de omega cruz omega. Entonces, R restringido a H de beta es un subconjunto de omega cruz omega. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que beta tiene la propiedad, el ordinal beta tiene la propiedad, para beta existe un subconjunto de omega y un subconjunto de omega cruz omega, tal que la pareja que se forma con estos dos es isomorfo. Bueno, este conjunto con esta relación es isomorfo al ordinal beta. Pero eso por definición, esto me implica que beta con la relación de pertenencia, que beta pertenece a omega 1. Conclusión, por lo tanto, omega 1 es transitivo. Bueno, eso me implica que omega 1 es transitivo. Y la conclusión, aquí la pongo, es que omega 1 es un número ordinal. Perfecto. Entonces ya probamos que omega 1 es un número ordinal. Falta ver que omega 1 es no enumerable y es el mínimo ordinal no numerable. Eso nos cabe en la siguiente hoja y acabamos la clase del día de hoy. Con esto, probando que omega 1 es el mínimo ordinal no numerable.
Hay que probar 3 ahora. Omega 1 es el primer ordinal no numerable. Antes una observación. Suponte que tomas un elemento alfa en omega 1. Toma alfa en omega 1. Si alfa pertenece en omega 1, entonces existe B, subconjunto de omega, y R, subconjunto de omega cruz omega, tal que alfa con la relación de pertenencia es isomorfo a B con la relación R. B es un subconjunto de omega, entonces B, de aquí se concluye que B es a lo más numerable. Y a lo más numerable significa que eres o numerable o finito. Por numerable entendemos que eres equipotente al conjunto de números naturales. Y si tenemos este isomorfismo, eso implica que en particular tenemos una biyección. Y como B es a lo más numerable, entonces alfa es a lo más numerable. De aquí podemos concluir lo siguiente. Todo elemento en omega 1 es a lo más numerable. Todo elemento en omega 1 es a lo más numerable. Eso va a ser útil. ¿Por qué? Afirmación, checa. Afirmación, omega 1 es no numerable. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Por contradicción. Demostración. Supongamos lo contrario. Supongamos lo contrario. Eso implica, si estamos suponiendo lo contrario, eso implica que omega 1 es numerable. Y entonces existe una función f que va de omega 1 hacia... Vamos a pensar cómo conviene tomarse la función. Hay una función que va de omega en omega 1 biyectiva. Este es omega y este es omega 1. ¿Ok? Existe una función f de omega en omega 1. Acuérdate que omega es el conjunto de números naturales, ¿no? Solo que en el tema de números ordinales se le denota por... Al conjunto de naturales se le denota por omega. ¿Ok? Entonces tienes una biyectiva de omega en omega 1. Pero aquí hay que recordar algo. Pero omega 1 con la relación de pertenencia es un conjunto bien ordenado. Y entonces por uno de nuestros lemas, el lema 4, este tiene un buen orden. Y aquí tenemos una biyección. Entonces omega tiene un buen orden. Así nada más a secas, ya sabemos que omega tiene un buen orden, eso es un hecho. Pero este buen orden tiene un buen orden tal que, déjenme lo pongo acá arriba, tal que omega con esa relación tiene un buen orden R, tal que omega con esa relación R es isomorfo a omega 1 con la relación de pertenencia. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que omega 1, para omega 1 existe un subconjunto de omega, que en este caso es omega mismo, y una R subconjunto de omega cruz omega, que es la R que nos da el lema 4,
con la propiedad de que omega, r es isomorfo a omega 1 con la relación de pertenencia. Pero entonces, por la definición de omega 1, podemos concluir que omega 1 es un elemento de omega 1. ¿Estamos de acuerdo que omega 1 cumple las condiciones para ser elemento de omega 1? Claro, suponiendo que omega 1 es numerable, ¿verdad? Entonces hemos llegado a una contradicción. Conclusión. Omega 1 es no numerable. Una hoja más y acabamos. Omega 1 es el primer ordinal no numerable. Demostración. Ya sabemos que omega 1 es no numerable. Vamos a tomar otro. Sea beta. Un número ordinal no numerable. Entonces, omega 1 es un número ordinal no numerable. Beta es un número ordinal no numerable. Omega 1 y beta en particular son números ordinales. Entonces, son comparables. Y entonces tenemos que omega 1 es menor o igual a beta, o beta es menor a omega 1. Estas son las dos posibilidades que tenemos. Vamos a suponer, ¿qué pasaría? Supongamos que beta es menor a omega 1. ¿Qué pasa si beta es menor a omega 1? Se probó que todos los elementos de omega 1, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser numerables. Eso se probó en esta parte. Omega 1 se probó aquí. Todo elemento de omega 1 es a lo más numerable. Entonces, si beta es menor a omega 1, eso quiere decir que beta pertenece en omega 1, lo cual implica que beta es numerable. Pero eso es una contradicción, ya que por hipótesis, beta es un número ordinal no numerable. Por lo tanto, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que beta es menor a omega 1. Por lo tanto, lo que tiene que suceder es que omega 1 es menor o igual a beta. Y se acabó. Así, conclusión. Omega 1 es el mínimo número ordinal no numerable. No necesitamos de recursión para construir omega 1. Ni siquiera hemos hablado de los teoremas de recursión todavía. Pero en el libro de Fernando Hernández, para construir a omega 1, lo que hace es aplicar el teorema de recursión. De hecho, con el teorema de recursión se construye a los omega alfa. Pero para construirse únicamente omega 1, para construirse el primer ordinal no numerable, basta con el axioma de reemplazo y el teorema de enumeración. Y acabamos. Entonces, en esta clase probamos enunciamos el axioma de reemplazo, discutimos el axioma, vimos el teorema de enumeración, definimos qué es el tipo de orden de un conjunto bien ordenado, vimos una equivalencia del axioma de elección en términos de números ordinales
y construimos al primer ordinal no numerable. ¿Va? En la siguiente clase, ahora sí, vamos a ver el principio de inducción transfinita, sus dos versiones. Vamos a ver que son equivalentes. Vamos a ver que para poder probar una de las versiones necesitamos el principio del mínimo ordinal. Y después tenemos que ver los teoremas de recursión, que quizá esa es la parte más complicada de todo este tema de números ordinales, porque la prueba es un poco complicada. Sí, tiene chiste la prueba. No son pruebas tan sencillas como estas que estamos haciendo. Pero bueno, ya llegaremos en algún momento a eso. Yo creo que la siguiente semana vemos principios de inducción, recursión y aritmética ordinal. ¿Vale? Bueno, nos vemos pronto.